versículo 6, se combina lo natural con lo supernatural. Se combina lo natural con lo espiritual. ¿Quiere tirarle una ojeadita conmigo? Sí, porque no puedes estar todo el día sentado en la casa. Dios me proveerá, Dios me proveerá. Tiene que moverte a hacer algo, mi hermano, porque lo espiritual está bien que lo agarres acá, está bien que lo creas, pero aquí está diciendo, los cuervos traían la provisión, pero él tenía que ir al río a tomar el agua. Yo no sé si me entiende, Aquí le está diciendo, él no le acercó el río como mucha gente cree, ¿verdad? Dios me lo dará, dice la gente con aquella cara de aleluya, ¿verdad que sí? Y no vemos resultados. ¿Por qué? Porque Dios no le acercó el río. Dios le dijo, yo me encargo de lo supernatural. Yo veo cómo te llega a ti la provisión, pero a ti, Elías, te toca levantarte al río, te toca caminar hasta allá y te toca con tu mano, yo no sé si con las dos, yo no sé si con un vaso o con la boca misma, pero a él le tocaba, ¿qué? Le tocaba beber del río. ¿Está comprendiendo? Sea espiritual, pero póngale acción también. Sea espiritual, pero muévase. Sea espiritual, desate su fe y todo, pero también accione, porque no podemos solo confesar y confesar, sino también tenemos que tener acción. Sacuda al que está a la par suya y dígale, muévete. Muévase, muévase. Entonces, aquí vemos dos cosas operando. Vemos cómo opera lo espiritual, pero también cómo opera lo natural. Lo espiritual es que Dios le dijo, usted se imagina, yo leo la palabra y yo pienso, Señor, ¿por qué no me mandaste? A mí me encantan los tucán. ¿Cuántos de ustedes conocen ese pájaro? A mí me fascinan. Yo en lugar de un cuervo hubiera preferido un tucán. En lugar de un cuervo quizás a lo mejor una guacamaya, porque son todas de colores, ¿verdad? Porque uno así le pide a Dios, ¿verdad? Si me vas a dar algo, mándamelo así, Señor, color verde o color rojo. Mándamelo adornado con flores, que venga música y todo. Pero Dios no opera así. Yo no sé si usted me va a entender. Dios usó lo más despreciado. Dios usó lo que menos te imaginabas. Y eso le daba provisión 2 veces al día. Ojo, hermano y hermana, ojo, que a lo mejor ahí está la bendición y te la estás perdiendo porque quieres que te traiga un flamingo de aquellos rosados de la Florida, ¿verdad que sí? Y a lo mejor la bendición tuya no se parece en nada a lo que son tus sueños. Mire bien el versículo 7, dice en la palabra de Dios, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, se secó, ya no había río. Los cuervos, dicen la palabra, porque no está escrito que los cuervos pararon de traer la producción, pero sí está escrito que el río se secó. Dios tiene maneras de proveerte, pero Dios también las cambia, y cuando Dios las cambia también tú tienes que caminar y moverte para la próxima cosa que Dios te quiere suplir. ¿Habrá alguien aquí que me está entendiendo? Sí, porque nosotros somos, mire, personas de costumbre. Nosotros somos personas que nos adaptamos a una sola cosa y no sabemos movernos como el mover de la palabra de Dios. Aquí dice que se secó el río, pero no dice que los cuervos pararon. Dice también que lo natural, apunte, lo cambió, pero lo supernatural no cambió. Yo quisiera que me escucharas en esta mañana, que a veces lo natural va a parar, pero lo supernatural jamás para, porque Dios no es hombre para mentir. Y lo mismo que leíste en Génesis 1, dice que el Espíritu de Dios se movía. Dígale al que está a la par suya, algo se está moviendo a tu favor, algo está haciendo Dios a tu favor, pero por ver lo natural has dejado de ver lo espiritual. En conclusión, lo que le quiero decir es que aunque usted no sienta, Dios está haciendo algo supernatural. Amén. Aunque usted no lo sienta, Dios está haciendo algo supernatural a favor tuyo. ¿Está entendiendo? El problema de la iglesia es que nosotros somos solo feelings. Nada más que feelings. ¿Verdad que sí? Es que yo no sentí hoy en la iglesia, dice uno. Hoy Mónica no estaba ungida para cantar. ¿Verdad que sí? Hoy yo entré a la iglesia y se sentía fría la iglesia. ¿Verdad que así estamos nosotros?
Vamos a visitar a alguien y decimos, esa casa yo me olí algo que andaba mal, dice uno. Por mucho que usted sienta, esta palabra te muestra que aunque lo natural pare, lo supernatural jamás ha parado a tu favor. Amén. Por eso yo no siento. No me vaya a tergiversar. Lo que pasa es que yo sí siento, pero yo no le doy coco a lo que siento. ¿Me está entendiendo? Yo no le pongo, como dicen los cubanos, no le paro bola, no estoy oyendo a mis emociones. Yo no me pongo a meditar cómo yo siento, sino yo me pongo a meditar en lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces, Dios tiene un plan, dígale a que está la par suya, Dios tiene un plan para bendecirnos. Vea conmigo, Génesis capítulo 26 de nuevo. Vaya, porque vamos a ir así para la Biblia de un lado para otro. Génesis 26 está hablando que había un hambre, había una crisis, pero dígale a que está la par suya, pero Dios tiene un plan. Dígale, Dios tiene un plan. La cuestión acá es que yo tengo que ver el plan de Dios, no el mismo plan que yo tengo. Miren lo que dice el versículo 1. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Eso me muestra a mí, si quiere apúntelo. Me muestra que en cada generación, en cada familia, siempre va a haber una crisis. Me muestra cómo siempre hay crisis en cada ciclo que estamos viviendo. La economía es cíclica. Un día está para arriba, un día está para abajo. La cuestión es que a nosotros nos tocó vivir esta recesión, pero recesiones han habido en Colombia, han habido en Panamá, han habido en Guatemala, han habido en Puerto Rico. Recesiones han habido en cada generación. No se extrañe, porque aquí mismo está diciendo, Isaac vino y había encontrado una recesión en su tiempo. O sea, los jóvenes encontraron una recesión, pero la misma le había pasado al papá. Entonces, no se asuste, van a venir crisis, pero en medio de las crisis había ¿qué? Había uno que había decidido creer en Dios. Había uno que había decidido no fijarse en la crisis, no estar hablando igual de la crisis, sino que había decidido creer en lo que dice la palabra de Dios. Y le voy a explicar esto porque a lo mejor no me lo entiende. Usted se preguntará, ¿y por qué se repitió la crisis? ¿Por qué le dio crisis a Abraham y por qué le dio crisis a Isaac, que era su hijo? Porque era tanto el papá como tanto el hijo, o era tal la mamá igual la hija, porque muchas veces vemos nosotros repeticiones de padres a hijos que son transferidas, pero yo hoy he venido a liberarlo a ustedes, hijos, a declarar que en el nombre de Jesús en ustedes Dios hará una diferencia y ustedes jamás tendrán crisis y jamás tendrán enfermedades, porque Dios está levantando una generación como Isaac, que crean en la palabra de Dios y en medio de todo lo malo, ellos sean el ejemplo de la gloria de Dios en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces les voy a contar qué pasó. La primera generación era la de Abraham, y entonces Abraham empezó a dejar casa, empezó a dejar familia, empezó a dejar tierra, y Abraham se fue, mire, caminando, siguiendo la palabra de Dios. Caminando sin saber a dónde iba. Pero ¿qué le pasó a Abraham? Caminó por vista. Abraham le dijo, Dios, te voy a dar un hijo. Y él dijo, ups, yo no puedo. Vio a la mujer y dijo, aquella tampoco, porque la otra no podía y él ya no podía. Y Abraham empezó a preguntarle a Dios, ¿cómo me darás tú un hijo? Pero si ya yo tengo tantos años, porque cuando caminamos por vista, nosotros estamos en esa transición que tenemos que aprender a confiar en Dios. Muchos de ustedes tienen que hacer hoy en la mañana el cambio. Ya no pueden creer como antes. Antes necesitaban explicaciones para todo lo que Dios les decía, y tienen que salir de ahí y hoy declarar, no caminaré por vista como Abraham, sino caminaré por fe como lo hizo Isaac. Dígale a que está a la par suya, camina creyendo en Dios, camina creyendo en Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Dios le estaba enseñando al hijo a desconectarse del sistema en el cual el padre había querido. Y aquí me voy a meter un problema con los papás, pero ojalá me
me perdone y entienda que no fui yo quien habló, sino fue Dios el que está enseñando algo. Los padres creyeron de una forma y les tomó 25 años creer, porque anduvieron divagando por acá, se fueron a Ur, metieron por aquí, así andaba Abraham con Sara, de un lado para otro, pero Isaac le tocaba romper con el mismo espíritu que había dominado a sus padres. Ay, yo no sé si usted me entiende en esta mañana. A él le tocaba hacer la diferencia. Mire a los muchachos y dígale, a ustedes les toca hacer la diferencia. Ustedes son los que van a hacer la diferencia. Y usted dirá, ¿y cómo así, pastora? Yo no he dicho que se pelee con sus papás.